Hola a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy quiero pintar contigo esta linda tarjetita de palomita con acuarelas y espero que te quedes conmigo a ver cómo se hace. Para la tarjetita que tenemos para el día de hoy, simplemente vas a necesitar cartulina de la que se usa para pintar sobre acuarela, tu caja de acuarelas de unos 24 colores, aunque creo que vamos a usar solamente 5, pinceles finitos, si pueden ser sintéticos, redondo, un tamaño 4 creo que te va a venir muy bien, y sobre todo necesitamos un rotulador indeleble que nos va a servir para los detalles de la tarjetita. Así es que vamos a comenzar pintando nuestra tarjetita, transfiriendo primero que nada el diseño que te damos en nuestra página web a la cartulina con un lápiz. Y luego lo que vamos a hacer es usando un rotulador. Yo lo que voy a usar es este rotulador que es uno de marca Staedtler, que vienen a ser como los Rotrings estos de toda la vida. Tiene una punta muy finita y es resistente al agua. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es repasar toda mi palomita despacito encima de las marcas del lápiz, ¿sí? Para pintar luego mi acuarela y que me quede delineada. Y como este rotulador no se sale con el agua, no se va a salir cuando pinte con la acuarela, ¿vale? Estoy usando por si acaso uno que es 0.4, o sea que es una punta bastante delgadita, no es ni totalmente delgadita ni gruesa, ¿sí? Entonces me va a ayudar perfecto para el trabajo que vamos a hacer. Ahora ya tengo la palomita delineada con el Rotring, así es que ya podemos empezar a aplicar la acuarela. Mira, estos son los colores con los que voy a pintar: un magenta, un cian, un rojo oscuro y amarillo, ¿vale? Entonces son los colores que normalmente te vienen entre las acuarelas y no vas a tener ningún problema en tener colores similares. Vamos a comenzar con el fondo. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a humedecer el fondo con un poquito de agua, ¿sí? Mira, simplemente le estoy pasando el pincel humedeciendo este fondo de la cartulina. Es el fondo de la palomita. No se trata de empapar la cartulina de agua, solamente de humedecerla ligeramente para que la acuarela circule con plena facilidad. ¿Vale? Voy a dividir un poco estas dos áreas, ¿sí? Y el fondo lo vamos a hacer con magenta, y entonces lo que yo voy a ir haciendo es soltar un poquito de este magenta en estos bordes, ¿sí? Y el magenta va a ir yendo solo hacia adelante, va a ir como avanzando en nuestro dibujo. ¿Ves? El magenta va avanzando, puedo ayudarlo un poquito si quiero llegar a determinadas zonas, ¿sí? Puedo ayudarle humedeciendo con agua limpia el área. ¿Vale? ¿Ves? De esta forma nos va a trabajar el agua, va a ir avanzando, ¿sí? Y va a ir dejando estas formas que tiene la acuarela tan bonitas. Si por ejemplo yo quisiera que avance un pelín más por aquí, pues simplemente mojaría mi pincel con un poquito de agua
y podría lograr estas tonalidades. Vamos a hacer lo mismo por este lado. Y primero mojo lo que es la cartulina de acuarela con agua y vamos a crear ese efecto de movimiento. Y expando para donde yo quiero, ¿sí? Siéntate totalmente libre de hacerlo para un lado, para el otro, como tú realmente lo quieras, ¿sí? Y el agua, tú ya sabes que va a terminar de dar los toques maravillosos de la acuarela. ¿Vale? Va a ser una tarjetita así muy light. Voy a seguir con el siguiente sector. Esta técnica es muy chula, es muy facilita, crea unos efectos realmente lindos, pero lo único es que hay que ir trabajando en sectores separados y dejando secar entre medio, ¿vale? O sea que te puedes hacer, por ejemplo, tarjetitas un poquito en serie, te da perfectamente como para ir pintando unas mientras que otras se secan. Y si quieres que expanda un poquito, acuérdate, con un poquito de agua hacemos que circule. Vale, vámonos a este último pedacito de aquí. Y también le vamos a poner un poquito del magenta. Es que la idea no es que sean parejos ni nada por el estilo, la idea es justamente que lo hagamos como nos venga en gana, ¿sí? Como lo veamos, que nos va a quedar más lindo. Voy a aplicar ahora un poquito de rojo oscuro. Voy a hacer una especie de pequeña acuarela en rojo oscuro y voy a dar unos toques lo mismo, donde yo crea que puede quedar bonito, donde a mí me parece y me gusta, para que se entremezcle con las acuarelas que todavía están húmedas. Voy a humedecer un pelín, espérate que tengo una gota, ya. Voy a humedecer un pelín la zona baja, que ya la tengo casi seca. Humedezco con un poquito de agua sola, limpia, acuérdate que siempre agua limpia. Y también voy a añadir un pelín de acuarela roja por donde nuevamente me parece que me gustaría. Entonces, así como la tenemos ahora, a mí me gusta y así la podríamos dejar. Hay que dejarla secar porque así cuando pintemos la palomita pues no se nos va a mezclar los colores. Si pintásemos ahora mismo, el agua de la palomita se podría mezclar con el agua del fondo y la verdad podríamos estropear el trabajo. Mira, ahora que ya secó el fondo, vamos a ir pintando la palomita por partes, ¿vale? Entonces voy a ir humedeciendo mi palomita también por partes y voy a comenzar con este pedacito de aquí. Voy a mojar la cartulina. Acuérdate que no es necesario poner abundante agua,
sino un poquito para simplemente mojar la cartulina y que la acuarela pueda ir fluyendo, ¿sí? Y vamos a aplicar la acuarela, digamos, en este borde de aquí, para que se vaya moviendo un poco por donde quiera. Mira que es una acuarela, no sé si la llegas a ver porque es tan clarita que no sé si la cámara la va a poder captar. Es una acuarela bien clarita. Y lo que voy a hacer luego es ir añadiendo unos toquecitos más oscuritos, ¿sí? Pero ya dejé que vaya por aquí una acuarela más clarita. Para movilizar los colores hago igual que antes, enjuago mi pincel y movilizo hacia donde yo creo que quiero llevar estos colores claritos, ¿vale? De esta forma. Y vamos a dejar secar esa alita. Mientras que eso se seca, voy a hacer lo mismo en esta alita de aquí, ¿sí? Entonces voy a humedecer primero con agua la zona. Mira que son zonas que no se tocan. De esa forma no voy a tener el riesgo de que se puedan manchar ni nada por el estilo, ¿vale? Y intento que el agua vaya hacia ahí y luego con un poquito de acuarela más intensa doy unos toquecitos, ¿vale? Y luego con mi pincel limpio y seco le doy un poquito de movimiento hacia donde yo creo que me va a quedar mejor, ¿vale? De esta forma, y vamos a dejar secar esta área, ¿sí? Vámonos entonces a pintar la estrellita y vamos a hacer lo mismo, que es mojar la cartulina, ¿sí? Con un poquito de agua y posteriormente voy a aplicar un poquito de amarillo y vamos a aplicar, espera que esto se me está moviendo, aquí vamos a aplicar, ¿ves? Son unos toquecitos nada más, porque el resto lo va a hacer mi pincel seco y el agua, ¿vale? Ahí lo dejo y vamos a esperar que se seque esta alita, esta otra, para continuar con la palomita. Como ves, es un trabajo bastante sencillo el que estamos realizando. Solamente necesitamos un poquito de paciencia para dejar secar entre medio del trabajo y así continuar sin que se nos estropee. Estos tiempos de espera te ayudan para ir creando muchas más tarjetitas. Mientras que unas partes van secando, puedes ir pintando las demás y así terminar con un montón de tarjetitas al final de todo tu trabajo. Vamos a pintar la hojita y nuevamente humedecemos muy poquito. Humedecemos y vamos a aplicar en las zonas de luz que yo, por ejemplo, las puedo tener por aquí y por aquí, ¿sí? Y esto lo hacemos con amarillo, es un amarillo muy suavecito. Ojalá que la cámara logre captarlo porque es muy suavecito. Y luego con un poquito de verde vamos a dar unos toquecitos. Voy a aplicarle un poquito de este verdecito, un poquito más de amarillo. Mira, un puntito más. Y luego lo voy a difuminar con agüita. ¿Vale? Y un poquito de verdecito. Una cosa
dejamos así suavecita porque todos los colores son bastante apastelados. Vamos a continuar con la palomita y entonces voy a humedecer esta zona que es la colita de la paloma. Como habíamos pintado ya hace un ratito esta ala que ya está seca, entonces ahora vamos a humedecer la colita para hacer un poco el mismo trabajo que habíamos hecho antes, ¿sí? Con este cian pintar. Mira que aplico muy poquito, yo de verdad realmente quiero que se vea, ojalá que la cámara pueda captarlo, y estoy aplicando el cian por toda la palomita, por toda la colita que he iluminado, perdón, que he humedecido. Y entonces ahora lo que quiero es crear un área aquí más oscura y que el agua ya lleve, digamos, la acuarela sola. ¿Vale? Voy a humedecer también el cuerpito, lo que es el pecho. Y aquí mira, logro que se entremezcle, ¿sí? Ya con lo que había en la cola, ¿sí? Y le vamos a dar un poco así de celeste, y también vamos a marcar con un poquito más intenso algunas áreas. Podemos aprovechar y reforzar algunas zonas que querramos un poquito más intensas, aprovechando que todavía tenemos la acuarela húmeda, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero reforzar esta zona de aquí, y quiero reforzar esta zona, y un poco aquí lo que vendría a ser, no sé, como el cuellito. Darle un poquito así, entremezclar esto, ¿sí? Más o menos de esta forma. Ahora esperamos a que seque para poder pintar lo que nos queda, ¿sí? Fíjate que le voy a poner un puntito más de azul por aquí. Ahí, ¿vale? Lo dejamos así para esperar a poder pintar lo que nos queda. Ahora vamos a pintar, bueno, vamos a humedecer esta alita para pintarla. Y vamos a aplicarle el celeste, igual que antes, muy ligerito, y luego un poquito más de intensidad hacia la zona de detrás de la otra alita, y lo perdemos, ¿vale? Luego podemos retocar con un poquito más si quisiéramos. Y entonces ahora podemos seguir retocando las zonas que queremos. Podemos seguir aplicando un poquito, vamos a aligerarlo para que no sea muy fuerte, para ir aplicando estas diferencias de color entre las zonas.
detallitos que a ti te parezca y que te vaya gustando cómo te va quedando tu palomita. Vamos a aplicar también un poquito de amarillo cerca de la zona de la estrellita. Habíamos hecho antes un poquito de amarillo para la estrella y veis que habíamos dejado esta zona más como iluminada, ¿no? Con no mucho rojo. Entonces vamos a aplicar unos destellos de amarillo que son como los destellos de la luz de la estrellita. Son solamente unos toques muy pálidos, pero vas a ver que luego le van a dar un toque especial a la acuarela. Si es que no la deis de forma pareja, realmente dala por aquí, por allí. Aplícala así, por aquí sí, por allí no, para que te quede todavía mucho más lindo. Voy a aplicar un poquito por esta zona que también es un poquito pálida. Y por aquí para que siga combinando muy bonito mi trabajo con estos toques de la estrellita. Sí, así se van como entremezclando los colores y me combinan mucho más bonito. ¿Vale? Y vamos a hacerle también el piquito a la palomita con el mismo amarillo. Sí, es un toquecito y así terminamos de que combinen todos los colores. Espero que este trabajo de la tarjetita de palomita te haya gustado. Recuerda que este trabajo lo puedes utilizar también no solo para tarjetas de Navidad, sino también para tarjetitas de comunión, por ejemplo, para otro tipo de eventos donde una palomita siempre es muy simbólica. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacerme un me gusta para saber que te ha gustado. Nos vemos muy pronto. Un beso grande.